¿Cómo están, equipo querido? 7 meses han pasado desde la muerte de Ruth del Pilar. A ella la marcaron a la salida de un banco en la comuna de Cerrillos. Luego de eso la siguieron en vehículos y la asesinaron afuera de su casa en la comuna de Maipú. Todo en presencia de su marido. Hoy estoy en el Paseo Ahumada, donde hay muchos bancos y lo más probable es que estas bandas sigan operando bajo esa misma modalidad, el marcazo. También, insisto, señora Caballero Joven, tenemos imágenes exclusivas del momento del asesinato de Ruth del Pilar. Vamos a la nota del departamento de prensa y a la vuelta conversamos con un experto en seguridad para dar consejos y más detalles. No es una figura pública, pero sí su nombre apareció en distintos medios. Irónicamente, justo el 8 de marzo, el día de la conmemoración de la mujer. Lo siguiente trata de una organización criminal despiadada y temida por sus propios pares. Todos sus integrantes cuentan con amplios prontuarios relacionados a distintos tipos de delito, pero que en el último tiempo se habían dedicado a uno en especial, las llamadas salidas de banco. Cada uno de sus integrantes jugaba un rol fundamental. Nos basaremos en uno de sus delitos para que entienda su dinámica. Ellas dos son el origen, las encargadas de escoger quién será su próxima víctima. En este caso, esta mujer. Siempre estaban pendientes de lo que se dijera en el interior de las sucursales, del trámite que estuvieran haciendo, de esa máquina contadora de billetes que con su sonido les dirá cuánto es lo que podrán conseguir si es que todo sale bien. Ya marcada su presa, para lo que solo basta una llamada o un mensaje de WhatsApp, viene el turno del resto, de los que tienen por misión seguir a los futuros afectados. Acá la hora y la cantidad de gente cercana no es tema. Si les parece propicio el lugar y el momento, van a atacar. Mi otro hermano mayor, mi hermana, porque mi hermana es la sacadora, mi hermana. Y andaba pura familia y unos cabros, y encargaron 3 de los cabros. La peor de todo que lo dieron comprar la plata con 20 millones de pesos en la guata, la huevona nunca los tiró. ¿Y qué tal? Una salida de banco. De aquí en más, tenga claro que todo lo que se diga nos llevará al día en que Ruth del Pilar Bocanegra fue asesinada. No sabéis cómo va a ser tu vida de aquí en adelante. Pueden decir muchas cosas, pero uno es el que siente realmente la pena, o la rabia, o la soledad. Ruth se confió de un biombo medio transparente. No se fijó que desde el costado de igual forma podían ver lo que estaba haciendo. No se dio cuenta que las mismas 2 mujeres estaban ahí. Al salir, subirse al auto con su marido, tampoco notaron que a los segundos esta camioneta roja se les pegó atrás y los siguieron hasta su casa. O sea, yo empecé a gritar que a la Ruth que se bajara, que arranca. ¿Me entiendes? Y ahí activé la alarma del auto, ¿cierto? Para meter bulla, grité acá, pero entre todo el bullicio no. Aparte que se bajaban disparando el tiro, así que no. Golpeando y disparando. No había mucho que hacer. Y ahí la llevan al hospital. Y en misión esperar. Hasta que me dijeron la verdad. Por suerte, todos los integrantes ya están tras las rejas. Pero, desde enero hasta la fecha, solo en el sector occidente de la capital se produjeron 212 delitos bajo la misma modalidad. Por eso, el pedido de auxilio, por ellos, por ella y por tantos más. Todo el amor, todo el cariño para la familia de Ruth del Pilar desde acá, desde Aquí Somos Todos. Estoy con un experto en seguridad, Jorge Valdés, tantos años amigo. Gracias por estar con nosotros y vamos a lo concreto, inmediato, darle el consejo a esas personas, todos los chilenos que vamos al banco a sacar dinero, cómo tenemos que hacerlo, porque finalmente
ya sabemos que estamos indefensos ante la mirada de los delincuentes. Efectivamente, un saludo en el estudio, un gusto conversar contigo nuevamente, Max. Y en el tema podemos nosotros empezar rápidamente a analizar que cuando vamos a hacer retiro de cierta cantidad de dinero, debemos tomar ciertas precauciones que siempre se han comentado. Ser acompañado por una persona al banco. Pero que hay un cambio, Jorge. No es solo, un acompañante. Ahora tiene otra modalidad ese acompañante. Exacto. Es un acompañante observador. Ese observador que acompaña no es la posición de estar mirando cuando están contando los billetes, sino que es su posición de ser vuelta mirando hacia el público que está en espera y tratar de retener algunas acciones sospechosas y dejarse llevar por su instinto. Ese acompañante cumple una función muy importante porque los delincuentes han cambiado totalmente su estructura operativa. Ellos están comunicándose en estos momentos por celulares. Son muy pocos los robos con el tipo de mancha en el cuerpo y siempre se provoca a las personas de tercera edad. Y tenemos muchos casos. Pero en el caso del asalto en un banco, la persona que acompaña debe tomar una posición totalmente preventiva. De espalda a su acompañante, para decirlo más exacto, mirando al público. Exacto, porque en esa observación puede servir un poco para observar, detectar o intimidar y decir, oh, me pillaron. Entonces es importante. Ahora, Jorge, otra consulta. Entregan la plata, ¿cierto? Por ejemplo, eres tú el que está recibiendo el dinero. Yo como acompañante observador voy a estar de esta manera, observando obviamente al público. Listo, pasamos esa etapa, ¿cierto? La idea, antes de la salida, la idea tampoco es volver a contar los billetes ahí sentados, me imagino, ¿no? Exacto, ya totalmente no podemos ahora contar dinero en un lugar como oculto, porque ya lo tienen detectado. Lamentablemente tiene que estar la persona que está recepcionando el dinero, estar súper concentrada en la cantidad que están contándose los dineros. Porque si ustedes se detienen en alguna parte a sentarse a contar el billete dentro del banco, tengan la seguridad que ya lo detectaron, ya lo tienen vigilado estas agrupaciones delictuales. Jorge, vamos a la salida. Yo, por ejemplo, estoy en vehículo, voy con este acompañante observador. Ojo con ese detalle, muchacho, importante ahí. Bueno, yo no soy el jefe, pero importante el que sé. Ya no es solo un acompañante observador. ¿Qué hacemos a la salida cuando voy rumbo al vehículo? Ok, una vez desarrollado esa dinámica de retirarse al banco, el observador siempre debe de alguna forma tratar de colocar a la persona al costado izquierdo, no a la vereda del vehículo, y lo otro, darse vuelta rápidamente en reiteradas veces, oportunidades, mirando hacia atrás. ¿Qué persona se le va a volver a repetir que estuvo en el banco? Y tengan la seguridad que se van a encontrar con alguna. Y eso es prevención, estar atento. Vamos al hecho, Jorge. Se da cuenta este acompañante, por razones obvias, porque el que está manejando tiene que estar concentrado en la conducción, se da cuenta que lo están siguiendo. ¿Qué hago ahí? Porque yo no puedo enfrentar a los delincuentes. Enfrentar a los delincuentes puede ser una muerte segura. Exacto. Ya no se puede enfrentarse a un delincuente que de estas características. Lo primero, tomar una determinación de alejarse del lugar rápidamente y dirigirse a una unidad policial. Lo primero. Y dar cuenta de las supuestas sospechas que tienen ustedes. Y antes, Jorge, ¿se puede dar una vuelta a uno porque, por ejemplo, claro, para no irme de inmediatamente a Carabinero, yo puedo darme una vuelta a la manzana y ver si ese auto me sigue? Efectivamente. ¿Eso es mejor también? Esa es una técnica complementaria que nosotros podemos aplicar, es observar que ya siento me siento seguido, automáticamente veo una vuelta a la manzana y empiezo a trabajar con los espejos. Los espejos le van a entregar un resultado si un auto lo viene siguiendo. Si una vez que ya detectó que hay un vehículo siguiendo, hagan la siguiente fase, que es a la comisaría o algún lugar que ustedes consideren seguro. Algún familiar, conocido, y ahí avisarle que tengan la puerta abierta, etcétera. Voy a ir primero con Sergio, pero después voy a dejarle una pregunta planteada, que es que no todos, Sergio querido, andan en autos, algunos usan la locomoción colectiva. También es interesante saber eso, pero voy contigo, Sergio. Sí, estamos acá comentando cada uno de las instrucciones que nos está dando don Jorge Valdés, experto en seguridad, pero hay algo que me llama muchísimo la atención y que tiene que ver con la seguridad dentro de los bancos. ¿Cómo es posible, don Jorge, que exista gente que esté ahí instalada dentro del banco
sin que nadie les consulte qué están haciendo, porque para poder marcar una persona deben estar, me imagino, algún tiempo considerable, observando a sus próximas víctimas, chequeando si es que tienen o no tienen dinero. ¿Qué es lo que pasa adentro de los bancos? ¿Se puede mejorar la seguridad también? Ese es un trabajo que la seguridad bancaria están mejorando de alguna forma, y yo he concurrido a varios bancos donde me consultan cuál es la misión que voy a cumplir en el banco. Esa determinación es buena, es decir, voy a depositar, voy a hablar con mi ejecutivo de cuenta, y entre ellos se comunican. Y hay un seguimiento radial de imágenes de la persona que ingresó. Si una persona le dice, no, voy a hacer una consulta, lo mantienen afuera del banco, porque ya es una actitud sospechosa. Ahora, lamentablemente en Chile, para mí, no deberíamos usar celulares dentro de una entidad bancaria, como lo hacen en otros países que no se usa. Pero lamentablemente acá en Chile aún no llegamos a un consenso sobre el uso de los celulares. Bueno, estos delincuentes, Sergio, Angélica, los identificaron por algo tan sencillo que al ingresar uno tiene que poner el root. Y así triangularon a la banda del linaje, así les decían, por el tema de que eran todos hermanos. Entonces los vinculaban en el banco del sector oriente, el poniente, occidente. Bueno, así cayeron. Vamos con los consejos. Yo te decía, Jorge Valdés, experto en seguridad, yo voy en mi auto, pero no todo el mundo tiene auto. ¿Qué pasa en la locomoción colectiva? Como consejo, si yo llevo dinero, sentarme lo más próximo al conductor de la máquina. ¿Por qué no al fondo? Porque no vas a tener testigo visual directo ante una situación que se produzca. Si te vas al fondo, vas a tener solamente unas 5 o 6 personas. Mientras si vas adelante y los gritos, el forcejeo, vas a tener la posibilidad de salvarte y recuperar o neutralizar ese asalto con los mismos pasajeros. Ahora, si yo voy saliendo del banco, por ejemplo, yo una vez vendí un auto, me pasaron la plata en efectivo, no era poca, entonces yo me metí plata aquí, en el bolsillo, le pasé en el bolsillo de mi compañero, de hecho fuimos el equipo en ese tiempo cuando yo trabajaba en otro programa, al otro, al productor. ¿Eso es recomendable, repartirse el dinero, o es mejor ir con un banano, con un bolso? ¿Qué es lo recomendable? Yo hago lo mismo que tú, Max. Cuando manejo dinero bastante a veces, lo guardo, pero hay una técnica. Ah, mira. La técnica de envolver, dar vuelta al bolsillo. ¿Cómo? Tú metes el dinero, hazle un giro hacia adentro y haces un pequeño torniquete. Y la persona que te mete la mano te encuentra con el torniquete. O ve que piensa que no hay porque no llega al fondo. Exacto. Esa sí que no la había escuchado. No, se pasó. Tú tienes el dinero guardado. Buena. Muy buena. Espera. Vamos, espera. Bueno, acá está mi bolsillo, por ejemplo, mira, acá está mi bolsillo Cevita, acá está el bolsillo, ¿cierto? Yo meto la mano acá, Gíralo. lo giro, perfecto. Es un torniquete. Es un torniquete y queda separado el dinero y un espacio donde el delincuente le va a meter la mano y va a llegar hasta el torniquete. Y va a pensar que no hay nada. Exacto. Esa es una recomendación que puedo dar. Lo otro interesante, estos delincuentes, las marcadoras, porque después ellas avisan a quienes perpetran el robo, están muy cerquita de las cajas. ¿Es cierto que están cerca de las cajas porque tienen el oído tan agudo, tan afinado, que escuchan la maquinita cuando suena? No. Exacto. Ahí pueden hasta, con el oído más encima pueden contarles cuánta plata hay. Exacto, ellas están, ya han practicado, han ido al banco, han escuchado esa maquinita, el tic, 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 tic. Ellos calculan las cantidades de dinero que va saliendo y comunican 5 pesos, 8 pesos, 10 pesos a su equipo que está afuera esperando, que son 7, 5, 8 millones de pesos. Y eso es la función de ellas, solamente escuchar cuando la máquina suene en reiteradas oportunidades. Ahora yo no sé, Angélica, si las necesidades son distintas, pero yo en mi caso... Hay un señor que lo está marcando, discúlpeme, Max. No sacar plata... Max, discúlpame, hay un señor que lo está marcando atrás tuyo. Sí, ponte de espalda, Max. Hay un señor que lo está... Ahí se fue. Lo estaban marcando, Max. Lo estaban marcando. Estamos atentos acá. Sí, está muy atento ahí mirando. Gracias.
Qué bueno. Es el trabajo en conjunto, muy bueno. Eso, importante. No estás Oye, solo. Trajimos a Lucas para que nos cuidara, pero... ¿sabes qué? Yo creo que aquí es bien importante que hablarlo con don Jorge, aprovechar que nos está aquí acompañando, porque aprender, porque todo ha ido cambiando. Realmente el robo en el banco, claro, uno salía del banco, uno tenía ciertas excepciones, había que ser cuidadoso, el teléfono uno sabía que no podía hablar en voz alta, pero hoy en día ya hay un seguimiento hasta tu casa, saben cuando vas a ir al banco, o sea, ¿cuáles serían como las técnicas que tienen estos delincuentes para marcar? Porque hoy se habla de la marca mortal. Gracias a Dios ya encontraron esta banda, pero me imagino que pueden haber más, entonces para que aprendamos desde las casas cuáles son esas técnicas que utilizan, así uno está más atento. Sí, efectivamente. En estas características que tenemos nosotros, hay muchas mujeres que se dedican a la parte de observación y la parte de ejecución como tal son hombres. Ahora, esta modalidad que se está viendo en nuestro país, lo que nos llama la atención es que son muy violentos. Antes existían, que era marchar a una persona de tercera edad, robarle su jubilación al pobre hombre, claro. Pero ahora, con las nuevas situaciones que se está viendo el país, el libertinaje delictual que tenemos, existen nuevas modalidades que están llegando de afuera de nuestro territorio. Pero si a Ruth del Pilar la marcaron, le robaron los 6 millones de pesos, podrían haber seguido los delincuentes, pero ni siquiera hicieron eso, al contrario, le dispararon. Y asesinaron no solo a una esposa, a una mujer, sino que también a una madre de 5 hijos, Sergio Angélica. Una familia completa afectada, realmente es tremendo, pero es importante hablar de estos temas porque es la única forma que podamos estar más atentos, a aprender de las estrategias, aprender de cuáles son las técnicas que ellos ocupan, cómo nosotros estar también atentos en las casas. Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante a nivel de ciudadanía, de estar atentos. Otro consejo que nos pudiera dar, recomendación así del día a día cotidiano, ojalá todo lo hiciéramos digital, pero hay que ir al banco a veces. Bueno, el banco cada día tenemos que tomar seriedad en ese tema, que visitar al banco no es bueno, no es prudente. Manejemos nosotros las tarjetas, lamentablemente el dinero plástico tiene que estar en primera instancia, que toda la gente le deposite, un vale vista por último, pero manejar dinero, estamos en el siglo XXI y cada día va a ser peor esta situación, más delicada y sensible. Y es por eso que invito a todos los televidentes a hacer práctica, a conocer la técnica del torniquete en el bolsillo, es una solución que la llevo por años. Oye, y al siguiente bloque, muy cortito, al siguiente bloque voy a dejar planteada una pregunta. ¿Cuál, Max? ¿Me conviene ir al banco cuando abren o me conviene ir al banco cuando esté cerrando, por ejemplo, o a la mitad? Buena pregunta. Qué buena pregunta, se pasó. Porque claro, cambian los flujos y cambia la energía. Don Jorge hablaba de libertinaje delictual. Don Jorge, ¿por qué no nos especifica eso? Habla de una situación que estamos viviendo en los últimos meses, tal vez en los últimos años en nuestro país. Me gustaría escuchar su impresión acerca de este punto. Sí, efectivamente. Yo trabajo en este tema y veo que cada día más los delincuentes tienen más facultades, más derechos que cualquier ciudadano en Chile. ¿Por qué? Porque las leyes que se están aplicando no son las más correctas. Y este es un problema de los mismos jueces o fiscales que no están trabajando correctamente en darle las diligencias a Carabineros para una investigación. Y ellos tienen la potestad de manejar los delincuentes, hora, momento y lugar. Yo les pongo un caso. El toque que queda en Chile es un chiste. Ustedes se pueden desplazar y no tenemos control policial. 2. Observamos una cantidad de vehículos que andan sin patente, que a veces se controlan, a veces no se controlan. Claro. Si nosotros vemos y observamos un asalto que estuvo en Peñalolén anoche, que tengo entendido, los tipos actuaron durante el toque queda, a diestra y siniestra. Y lo más delicado, que no respetan la vida humana, ingresan a un domicilio, lo asaltan, amenazan, golpean y se retiran. Bueno, lo dice no solo un experto en seguridad, lo dice un capitán en retiro de Carabineros. Cuéntenos un poquito más consejos, necesitamos aprender más, tomar conciencia. Por supuesto que sí, querida Angélica, es súper importante evitar los marcazos, a no ser víctima de estos delincuentes violentos, avesados. Jorge, plantea la pregunta en el primer bloque, ¿qué es mejor, ir al banco en la mañana
en la tarde, en la mañana, cuando estén cerrando, a la mitad? Yo me inclino las primeras horas de la mañana. Ya. Hay poco público, hay un filtro, los guardias están más despejados y le da una seguridad y tranquilidad. Ese es el consejo que puedo dar para esa pregunta. Segunda pregunta, si voy en el auto, voy llegando a mi casa, aunque me estén siguiendo los delincuentes, por ejemplo, ¿cómo me tengo que estacionar? ¿Lateral? ¿De punta? Muy buena pregunta. A ver, yo aconsejo que cuando nosotros vamos a llegar a nuestro domicilio, hacemos un contacto telefónico con la familia, que nos abran el portón, en este caso en casa, que nos abran el portón y en forma inmediata nosotros vamos a iniciar una maniobra de retroceso. ¿Por qué de retroceso? De cola. De cola, hacia la casa. ¿Por qué de cola? Porque tienes 3 frentes para ver una amenaza evidente a tu vehículo, a tu persona. Izquierda, derecha y al frente. Claro, porque si van a abordarme con el abordazo, exacto, puedo arrancar por rápido. Exacto. Tú tienes pues la posibilidad de salir inmediatamente. 2, si ingresas con el motor hacia el inmueble, estás totalmente vulnerable y neutralizado. ¿Y las luces tienen que estar apagadas, prendidas? Yo sé que es una pregunta obvia, No, porque la gente debe decir prendida, pues Max, pero parece que no. No, apagada, apagada. ¿Por qué? Porque esa maniobra, el delincuente anda buscando objetivos, buscando un vehículo y va a observar las luces. Claro. Si ustedes lo apagan y hacen la maniobra de retroceso, automáticamente no van a ser un blanco visible y fácil. Mire, Angélica, Oye, te escucho. Preguntita, don Jorge, será también un punto que también es bien cotidiano y simple, ¿no? Pero quizá el cómo ir vestido como lo más piola posible, sin llamar mucho la atención, cómodo. ¿Influirá un poquitito eso, no es tan llamativo? Buena pregunta. Sí, ayuda bastante tener una vestimenta más sport, pero no con muchas alhajas, carteras de primera línea, bla, 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 porque eso es una forma de detectar a los delincuentes que la persona es pudiente, tiene dinero y ellos manejan más o menos los precios. ¿Y saben por qué, muchachos? Para que lo digan los dos a la misma vez. Porque la ocasión hace al... Ladrón. Tal cual. Y quiero preguntarle a Daniel con respecto a esta sensación que se acrecienta, ¿no? Portonazos, lanzazos, los caminantes. Marcas. Esta idea de que tenemos que estar permanentemente protegiéndonos en la ausencia del Estado, finalmente, y de sus policías. ¿Qué es lo que pasa con el individuo? ¿Cómo observas tú esta situación, Daniel? Con mucha preocupación, porque una cuestión es lo que realmente pasa, la delincuencia, y otra tiene que ver con la percepción de riesgo que tenemos los seres humanos. Y frente a la percepción de riesgo, actuamos en consecuencia desarrollando una conducta. Si estoy asustado por los portonazos, probablemente voy a estar más atento cuando ande en vehículo. Yo agregaría, Sergio, que es especialmente importante esto para las personas que tienen que ir habitualmente al banco a retirar grandes sumas de dinero, no una vez o 2 veces cada cierta cantidad de meses. Y en ese sentido, como tienen que ir de manera seguida al banco, es súper recomendable que cambien las rutinas, que cambien las rutas, que no siempre ocupen el mismo lugar para desplazarse porque te tienen sapeado, si eso es así. Y lo otro que yo recomendaría es revisar, si van en auto, revisen el auto, si tiene alguna rueda desinflada, si tiene alguna marca, si tiene algo en particular, y cuando sientan que están siendo seguidos, inmediatamente a una unidad policial, al tiro, y ahí poder despejar la angustia y la ansiedad que produce, porque en el fondo aquí no estamos enfrentados a que solamente nos roben el dinero, sino que nos hagan daño, y mientras no tengamos un sistema de protección a las víctimas, poco vamos a poder hacer. No perder tiempo, además yo digo las generaciones más jóvenes con los abuelos, con los padres, enseñarles también lo digital, porque hay muchas personas que no saben cómo meterse a un banco a través de un teléfono o en un computador, entonces ahí hay una tarea, una responsabilidad. Hay una brecha, ¿cierto? hay una brecha como digital con la gente, con las personas mayores, que yo creo que se puede subsanar efectivamente. Exacto. Y lo otro, hablando de lo que decía Federico, que de repente también sería interesante quizás cambiar las sucursales del banco. Daniel, perdón. Cambiar las sucursales del banco. Y cambiar la rutina, la ruta. Claro, en el fondo no solamente la ruta, sino que también las sucursales. Y me quedé con una duda, Max, para don Jorge Valdés, en referencia a lo que decía, el llegar a la casa, entrar de retroceso con las luces apagadas. Yo creo que una persona, si ya sabe que la están siguiendo, por mucho que llame a la familia y llegue a su casa,
la verdad que yo creo que lo peor es llegar a su casa porque expone también a su familia. Yo creo que quizás hay que llamar a la familia, pero que la familia lo ayude a hacer una especie de GPS, porque entre los nervios y todo, para poder llegar a la comisaría más próxima. Eso se me ocurriría a mí hacer en el fondo, que hay que tener cabeza muy fría. Obviamente cuando uno lo está siguiendo, lo que menos uno tiene es la cabeza fría, pero yo creo que por ahí debe seguir el consejo, ¿no? Sí, efectivamente comparto con usted esa opinión. Si yo vengo ya con una situación de vulnerabilidad que he detectado, me voy a otro lugar o doy vuelta a la manzana, pero trato de esquivar o llevar la amenaza al domicilio. Y otro consejo súper importante, ante esa amenaza, como toda la gente conduciendo, sé que es ilegal, manejar el WhatsApp, ingresar al WhatsApp y mandarle a uno de sus familias su ubicación para que pueda rastrearlo ante una emergencia o intercepción. Qué difícil, Dani, porque claro, ¿cómo poner la cabeza fría cuando sabes que tu vida corre peligro? Súper difícil. Muy difícil. Yo quisiera agregar algún consejo que nos puede servir a todos, y es que cuando estemos en una situación de un banco y veamos en especial a una persona mayor retirando dinero, nos acerquemos y le preguntemos si tiene alguna persona a la que pueda llamar para que no pase lo del señor de la Cotona que pasó hoy día. Un adulto mayor, una persona mayor que retira su pensión, que es todo su dinero, no puede estar en manos de delincuentes. Podemos acercarnos y decirle, deme el teléfono de alguien para que lo acompañe a la salida del banco y se dirija a su casa. Hay que cuidar a nuestras personas mayores y sobre todo cuando están en los bancos. Max. A propósito, Daniel, de la Cotona Azul, es súper importante. ¿Tú recuerdas a este delincuente que le robó la pensión a una persona de 81 años? Sí. Por supuesto, noticia nacional, se hizo viral. Bueno, detuvieron a este ladrón en la comuna de Longaví. Recordemos que el 1 de julio aproximadamente, este delincuente vestido de trabajador con una cotona azul, acá en la comuna de Santiago Centro, estaba al acecho de una persona mayor de 81 años cuando había sacado su pensión del banco. Se acerca, no con buenas intenciones claramente, lo mancha. ¿Qué hace este adulto mayor? Claro, se ve en esta situación, ahí aprovecha este delincuente, se acerca y le ofrece, entre comillas, buenas intenciones. Le dijo, caballero, yo lo limpio, no se preocupe. Mientras lo limpiaba, le metió la mano en el bolsillo y le sacó su billetera. Afortunadamente, este sujeto que registra antecedentes en Chile y el extranjero por homicidio, por robo por sorpresa, está enfrentando la justicia. No dejemos a las personas mayores que vayan solas a sacar su pensión. Por favor, acompáñelos, que es lo más importante. Gracias, Jorge. Gracias, equipo. Gracias, Chile. Muchas gracias, Max. Oye, impresionante cómo tenía su modo operandi. Ensuciada, después limpiada, que abuso. Y abriendo la billetera, viste, paciencia a todo el mundo. Es realmente complejo. Bueno, hay temas complejos y uno de los temas complejos de años. Yo leía 84% de los casos cuando hablamos de pensión alimenticia, que el 84% de los deudores no pagan. O sea, es una cifra abismante, ¿cierto? Yo creo que veamos esta nota y a la vuelta vamos a poder hacer muchas preguntas. Ustedes las envían al programa y nosotros acá también conversaremos con Maca Venegas. En las últimas horas, el candidato presidencial Franco Parisi ha sido comentario obligado para muchos chilenos, pero claramente no por sus propuestas para el país, sino por una delicada situación judicial que está enfrentando. La noticia causó impacto. Franco Parisi tendría una deuda que superaría, escuche bien, los 300 millones de pesos por pensión alimenticia. Ayer, la abogada de la expareja del candidato, Marisol Valladares, dio más antecedentes. Yo creo que esta pensión en rigor excede los 300 millones de pesos en deuda de alimento. Así, el término papitos corazones nuevamente ha dado de qué hablar. ¿Sabía usted que, según datos del Poder Judicial, en Chile, el 84% de las pensiones alimenticias se encuentran impagas? Por este motivo, hay un proyecto de ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado, cuyo propósito es la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Con este tipo de información centralizada se pretende lograr mejoras al sistema.
Así, quien no paga este tipo de deudas entraría al registro y tendría limitaciones en situaciones como las siguientes. Si vende una propiedad o un bien, le podrían retener parte de esa plata. Si pide un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendría parte de los fondos para pagar la deuda. Si es despedido de su puesto de trabajo y a la vez tenga deudas por pensión alimenticia, a través de la indemnización se descontaría la deuda por alimentos. Las pensiones de alimentos son un derecho decretado por el Código Civil de Chile y protege a todos los hijos hasta los 21 años y hasta los 28 años si se encuentran estudiando. Este pago debe ser por parte del padre o madre que no tiene la tuición. ¿Tienes dudas sobre este tema? ¿Te deben pensión alimenticia y no sabes qué hacer? Hoy, en Aquí Somos Todos, te contestamos tus preguntas. Francamente impresionante. Estamos hablando de 70.000 alimentantes que no reciben su pensión alimenticia. Esto no puede ser. Tenemos que tomar carta en el asunto. Son cifras abismantes y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Está Maca Venegas con nosotros. Hola Maca, gracias por estar con nosotros. Angélica, gusto saludarlos a todos. Igualmente. ¿Sabes qué? Yo creo que habría que partir por fácil, porque viste que todos hablamos de estos temas, pero ¿qué viene a ser pensión alimenticia? Sí. Viene fácil, la verdad, que es súper importante porque yo creo que vamos a ir desmenuzando este tema y vamos a ir de menos a más. Lo primero para decir es en qué consiste esta obligación. Decir que es una obligación que tiene el padre y la madre para la subsistencia de sus hijos. Eso básicamente. Y la subsistencia son muchas cosas, porque la pensión de alimentos, al usar la palabra alimentos, es bastante engañosa, ¿no es cierto? Uno podría decir que es solamente para alimentar a una persona, pero la verdad que implica varias otras cosas. Implica la vivienda, implica la educación de esos hijos, implica la recreación de esos hijos. O sea, hay varios puntos que en realidad hay que considerar cuando hablamos de la pensión de alimentos, que la verdad significa, más allá que eso, es la subsistencia. Por eso uso esa palabra. Ok, esta cifra tan abultada, 84% de los deudores de pensión alimenticia no pagan. ¿Por qué es tan laxa nuestra justicia que no permite que esta cifra retroceda? Sí, la verdad que la pregunta es por qué es tan ineficiente el sistema en realidad, porque yo creo que acá hay muchas madres y padres también, porque hay que decir que, recordar que esta es una obligación de aquel padre o madre que no viva con los hijos, por lo tanto puede ser que también exista el caso, que es obviamente muy minoritario con la cantidad de madres que están a cargo de sus hijos, que haya padres que están a cargo de sus hijos y también pueden, ¿no es cierto?, recibir esta pensión de alimentos de parte de la madre. Pero lo cierto es que cualquiera que sea el caso, lo cierto es que hay muchas demandas de alimentos. Lo vimos, de hecho, el año pasado a propósito del retiro del 10% de la AFP. Quiero esta cifra negra en evidencia, este 84% de falta de pago de pensión de alimentos. ¿Y qué vemos con eso? Resulta que hay muchas demandas por alimentos, pero el problema es que el sistema es muy ineficiente porque las medidas de apremio son muy ineficientes y finalmente no logran compeler a este obligado, que es el alimentante, para que finalmente cumpla con esta obligación. ¿Y cómo se solicita? Porque me imagino a alguien que nos está viendo y quizás no sabe exactamente a dónde acercarse, qué hacer exactamente. A ver, es súper importante. A ver, primero, decir, ¿quiénes en el fondo tienen derecho a los alimentos? Ya lo decía la nota. La verdad que lo tienen, es un derecho para todos los hijos, sin distinción. Eso es súper importante decirlo. Hasta los 21 años. Recordemos que la mayoría son los 18 años y muchas veces creen las personas que, por lo tanto, este derecho dura hasta la mayoría de edad. No, es hasta los 21 años. Y es hasta los 28 años si es que los hijos se mantienen estudiando. ¿Cómo hacer este trámite? Este trámite, cuando en el fondo el hijo está reconocido, que ese es otro punto que es bastante relevante señalar, porque los hijos deben estar reconocidos. Muchas veces me consultan y me dicen, Maca, mi hijo, la verdad que yo le puse el apellido en el registro civil, pero no está reconocido por ese padre. ¿Puedo yo entonces entablar un juicio de pensión de alimentos? Y la respuesta lamentablemente que es no, porque ese niño, niña o adolescente tiene que estar reconocido. A ver, expliquemos eso aquí muy bien, porque supuestamente ya no existen hijos ilegítimos en nuestro país. Entonces, ¿cómo? Lo que pasa es que, a ver, una cosa es que no existan hijos ilegítimos, pero para que nazca la obligación, ese hijo tiene que tener una filiación paterna determinada.
Y ese es en el fondo, ese es el punto. Entonces, finalmente necesitamos que ese niño, niña o adolescente tenga un padre determinado contra quien dirigir la acción. Y por lo tanto la acción, ahora respondiendo a la pregunta de la Angélica, que era ¿cómo lo hago? La verdad que los alimentos son una materia de mediación obligatoria. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es ir a un proceso de mediación. La verdad que hoy día está súper tecnológico todo esto. Yo creo que a propósito de la pandemia, la verdad que hay páginas de mediación, hay Mediación Chile, hay un montón de páginas donde uno puede solicitar incluso telemáticamente a través de un correo, en el fondo, una mediación entregando los antecedentes de ese padre que le van a escribir, de ese padre o esa madre, que le van a escribir en el fondo y le van a citar una mediación. Esa mediación incluso puede ser por Zoom, por alguna plataforma, y si esa mediación se frustra, me legitima para yo presentar una demanda de alimento en un tribunal de familia. Nos va quedando muy claro cuando son las 16:45, pero tenemos preguntas de nuestra audiencia que llegan a través de nuestras redes sociales. Dice, Lucía nos comenta, buenas tardes, una consulta. El padre de mi hija me pidió una rebaja de pensión ya que debe pagar 3 pensiones de alimentos. ¿Cuánto es el mínimo por hijo? ¿Hay algún tope? Él me ofrece 60.000 pesos. ¿Eso es lo que corresponde? Muchas gracias. Esa pregunta yo se la agradezco mucho a Lucía, porque la verdad que el tema del monto es, yo te diría que finalmente lo que hay que ir a probar a un juicio de alimentos. ¿Qué es lo que hay que probar en un juicio de alimentos? Voy a ir un pasito más atrás para que nos entendamos. Lo primero que hay que probar es lo que decía antes, que existe una afiliación, ¿no es cierto? Que hay un vínculo de parentesco entre el obligado y en el fondo el alimentario, que sería el hijo o la hija. Y luego, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las necesidades de ese hijo y las capacidades económicas de quien va a proveer esos alimentos? Por lo tanto, a la pregunta, la verdad que hay que mirar caso a caso, son antecedentes distintos, pero hay mínimos y máximos que establece la ley. Los mínimos, hay que fijarse en el ingreso mínimo de nuestro país. A partir del 1 de mayo de este año, el ingreso mínimo es de 337.000 pesos. No sé si quieren que use la pizarra o... A la vuelta comercial en Maca, de hecho. A la vuelta comercial. Tenemos pizarra. Tenemos, entonces, consideración al sueldo mínimo, que son 337.000 pesos. Si es que la mujer tiene con ese hombre, ¿no es cierto?, un solo hijo, es el 40% el mínimo. Si es que tiene 2 hijos, es el 30% por cada hijo. El máximo es hasta el 50% de la remuneración que recibe ese padre. Pero para eso, vuelvo a la explicación anterior, es muy importante acreditar cuáles son las necesidades del hijo y cuáles son las capacidades económicas del padre. Perfecto, oye, Maca, clarísimo. Después lo vamos a anotar en comerciales, la pizarra, cosa que estamos con eso. Oye, Maca, estamos hablando de este tema súper importante. Hiciste tu resumen en los comerciales, te vi muy matea ahí, muy bien. Sí, lo que pasa es que la verdad que nos han llegado muchas preguntas. Me encanta que hay muchas personas motivadas preguntando este tema. Yo de verdad considero una preocupación a nivel nacional. Y la verdad que me detuve en esto porque creo que es súper importante tenerlo presente. Saber cuáles son los mínimos y los máximos. Hay muchas personas que creen, ¿cuánto es lo que me tiene que depositar? No tengo idea, tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, tengo un hijo. Bueno, acá están los mínimos y máximos que establece la ley. Fíjese los mínimos. Ahora, los mínimos y máximos, sobre todo los mínimos, están basados en el ingreso mínimo. El ingreso mínimo en nuestro país, a contar de mayo de este año 2021, es de 337.000 pesos. En base a este número hay que calcular los mínimos que puse acá. Si la persona tiene un solo hijo, correspondería entonces al 40% de este ingreso mínimo, que equivale a 134.000 pesos y fracción. Luego, si la persona tiene 2 o más hijos, sería 30% de este ingreso mínimo, que sería, ¿no es cierto?, 101.000 pesos. Ahora, ¿esto tiene un límite? Sí, tiene un límite. ¿Tiene un máximo? ¿Cuál es ese máximo? Es este 50% de ¿qué? El 50% de lo que obtenga, la remuneración que obtenga o el honorario que obtenga ese padre o madre que está obligado al pago de la pensión de alimentos. Por eso tú comentabas, Maca, que hay que analizar caso a caso. No todas las personas ganan el ingreso mínimo. Entonces, si una persona gana 1 millón de pesos, tenemos que aplicar esa misma tabla, en este caso, 40, 30, dependiendo si es un hijo o 2 hijos o más. Lo que pasa es que ahí viene el tema interesante. Estos son como los desdes en el fondo. O sea, este es el desde cuando no sabemos, por ejemplo, cuánto gana en el fondo un padre que está siendo demandado. De hecho, esto sirve mucho para fijar la pensión provisoria de alimentos. Me quiero detener en eso, que eso es súper relevante, porque muchas mujeres que entablan legítimamente la demanda, ¿no es cierto?, de pensión de alimentos en el Tribunal de Familia, dicen, bueno, y tengo que esperar todo el juicio hasta el final, hasta que llegue una sentencia, o quizás llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, entre medio para poder obtener en el fondo una pensión de alimento para mis hijos. Lo cierto es que no, porque la primera resolución que dicta el tribunal va a ser justamente
justamente fijar una pensión de alimentos que se va a llamar provisoria. Y la verdad que muchas veces tiene que ver como con estos montos en realidad. Que son unos montos para decir, acá hay un mínimo, ¿no es cierto? Por lo menos para poder mantener y que exista cierto mínimo de subsistencia para ese niño o adolescente que obviamente se merece y tiene derecho a sus alimentos. Y este 50%, a tu pregunta, Sergio, que tú me dices, pero si el padre gana, ¿no es cierto?, 1 millón de pesos, en el fondo, por lo menos ya sabemos que el máximo no va a poder ser más allá de 500.000 pesos. Claro. Ahora, habrá que ver cuántos hijos tiene y cuántas son las necesidades de esos hijos. Yo siempre recomiendo para todos los que quieren entablar primero la mediación y luego la demanda de alimentos, es que hagan una planilla. O agarren un cuaderno y pongan todos los gastos de los hijos. Tan simple como eso. Primero, por ejemplo, esto es bien importante. Yo hablé que los alimentos eran, por ejemplo, la vivienda. Si en la casa viven, voy a poner el ejemplo más básico, una mamá y su hijo, 2 personas. Y la casa, el arriendo de esa casa, o el dividendo de esa casa, o lo que yo pague para vivir en esa casa, ¿no es cierto?, hay que dividirlo en 2. El 50% corresponde íntegramente a lo que gasta mi hijo para tener un techo o una vivienda. Así también con las cuentas del agua, de la luz, del gas, del internet, el supermercado, la feria, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado están los gastos que son exclusivos de ese hijo o esa hija, que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, todo, la matrícula, el uniforme, los útiles escolares, las cuotas, ¿no es cierto? Hay muchas cuotas que se van pagando por otras razones durante el año. Todo eso son gastos exclusivos del hijo. El vestuario, la recreación. La recreación no es un tema menor, también hay que considerarlo. O sea, el tema de salud, que también es otro tremendo tema. Ese niño va a hacer carga en FONASA o en algún ISAPRE. ¿Quién se hace cargo de eso? De los copagos. Pero esto es materia de discusión, ¿eh? O sea, lo que tú estás planteando cuando ya tenemos que llegar a algún tipo de mediación es que esto se puede enredar muchísimo. Es preferible hacer las cosas en familia, me refiero, hay matrimonios separados, conversar antes de tener que mediar, antes de tener que entrar en una situación judicial. Es que ese, Sergio, es el ideal. O sea, el ideal sería que ese padre y esa madre pudiesen conversar, llegar a acuerdos y la verdad que de alguna manera negociar esta pensión de alimentos, así también llegar a un acuerdo respecto a las visitas o relación directa y regular, que es el lenguaje más técnico con que se denominan las visitas, para que ese padre o madre que no vive con el hijo también pueda frecuentar y estar con su hijo y ser parte, ¿no es cierto?, y encarnar la corresponsabilidad, en el fondo, entre padre y madre, ¿no es cierto?, de la crianza de sus hijos. Eso es lo ideal, claramente, además sobre todo por la parte psicológica, el daño que se le genera a los niños, que es lo que uno debiese proteger constantemente, lo más importante. Tenemos más preguntas, Maca, para ir contestando. Aquí dice, hola, buenas tardes. Si el padre no paga pensión alimenticia, no quiere trabajar para no demostrar ingresos, ¿se puede mandar a los abuelos paternos para que se hagan cargo de la pensión de alimentos? Oye, están buenas las preguntas. Mira. Sí, la verdad que se puede. Y esto es súper importante. Hay muchos padres que lamentablemente no asumen su paternidad, y eso hay que decirlo. Y por lo tanto no consideran esta obligación como una obligación relevante. No quieren trabajar y muchas veces lo hacen adrede, que eso es lo más doloroso finalmente. No lo hacen justamente porque quieren evadir esta obligación de pagar alimentos. Entonces pasa justamente lo que nos pregunta nuestra amiga. Y entonces, ¿existe la posibilidad de demandar a los abuelos? Sí, existe. Pero primero, porque la obligación para los abuelos es una obligación subsidiaria. Por lo tanto, primero hay que demandar a ese padre que no quiere trabajar y en el fondo, una vez que se acredite que efectivamente no tiene cómo pagar, la acción puede ir en contra de los abuelos para que se hagan cargo entonces de pagar los alimentos para su nieto o nieta. Complejo tema en ese escenario, por supuesto. Volvemos a esa invitación a que las cosas se median en familia. Eran gente que se quería, quién sabe. Vamos a ver, tenemos más preguntas a continuación. Dice, mi hijo tiene 1 año, el papá de él jamás ha comprado nada, ni pagado pensión, mucho menos lo ve por decisión propia. Si él me demanda, o yo a él, ¿me tiene que pagar retroactivo o solo desde el momento de la demanda? Excelente pregunta. Bueno, la verdad es que es súper importante, si tu hijo ya tiene 1 año y tú ves que él no mueve un dedo por pagar la pensión ni tampoco comprarle nada a tu hijo, es que está el escenario preparado y es propicio para iniciar la mediación de alimentos y para hacer en el fondo la posterior demanda. Hasta que tú no hagas esa acción, nada se va a deber a tu hijo o a tu hija. Entonces es súper importante tener claro que desde que se declare el derecho es necesario demandar previamente para que este derecho sea declarado y de ahí en adelante se van a deudar en el fondo la pensión de alimentos, no antes. Por lo tanto, la inacción
en el fondo no está premiada por los tribunales ni por la ley. Hay que accionar y por lo tanto hay que comenzar con el trámite de mediación y la posterior demanda de alimentos en contra de ese padre. Clarísimo. Seguimos con otra pregunta que nos llegó aquí a las redes de Aquí Somos Todos. Tengo una pregunta sobre pensión de alimentos. Mi hija tiene ya 18 años, está estudiando en la universidad. Quiere demandar a su papá que desde que nos separamos, hace ya 3 años, no le ha dado ningún peso. Ella se puso a trabajar los fines de semana. Mi pregunta es, ¿lo puede demandar igual? Sí, sí. Aparte que, mira, está dentro de todos los requisitos. Su hija tiene 18 años. Claro. Comentábamos al comienzo que empezamos a tratar este tema de que los hijos tienen derecho a los alimentos hasta los 21 años. Sí, sí. Y si se mantienen estudiando hasta los 28 años. Obviamente, tu hija se puso a trabajar porque no está recibiendo una pensión de alimentos finalmente por parte de su padre. Y ante la necesidad, obvio, ella en el fondo, mujer muy valiente, mayor de edad, salió, ¿no es cierto?, a la vía a jugársela. La felicito, pero la verdad que a ella le asiste todo el derecho de demandar a su papá para recibir una pensión de alimentos y que lo tenga claro. Tiene 10 años y se mantiene estudiando todavía para recibir esa pensión. Sigue avanzando la tarde, estamos junto a ustedes. Esto es Aquí Somos Todos, tenemos más preguntas. Yo tengo un hijo, ya tiene 12 años, a él le dio una leucemia el año 2016, lo lamentamos. El papá jamás ha aportado, adeudando una suma de 6 millones y no quiere aportar nada. Ha costado tener un trabajo estable por los cuidados de mi hijo y el papá, ya teniendo 4 órdenes de arresto, jamás ha ido detenido y él se burla de eso, así menos ayuda. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mandarte de verdad un gran saludo, lamento mucho la enfermedad de tu hijo. Mira, la verdad que eso es lo que conversábamos también al principio, chiquillos, sobre qué ineficiente es nuestro sistema. Porque las mujeres muchas veces, y lo pongo más bien en género femenino, porque son las que principalmente se quedan con el cuidado personal de sus hijos, y son las que tienen que entablar estas acciones de alimento en contra de los padres, finalmente son las que luchan por ellos, cuando están enfermos los cuidan, ¿no es cierto? Pero lamentablemente el sistema no las acompaña. Muchas veces se decreta una pensión de alimentos, pero cuando no se hace efectivo el pago, y finalmente voy al tribunal y pido un apremio, como es el arresto en este caso, que lo ha pedido en 4 oportunidades, la verdad que no resulta, la persona se burla. Entonces finalmente creo que hoy día no tenemos un sistema que resuelva este problema, porque no solamente está el apremio, ¿no es cierto?, del arresto, que el arresto nocturno, que entra a las 22 horas y las 6 de la mañana, luego en el fondo que se puede repetir por 2 veces, si no resulta el arresto nocturno puede ser un arresto incluso efectivo por 15 días, pero la verdad que nada de estos apremios, ¿no es cierto?, que son privación de libertad, están afectando ni le está importando a estos hombres que no pagan la pensión de alimentos. Por eso que ahí hay que entrar, ¿no es cierto?, con otras cosas. Lo decía la nota ya de este proyecto que se está hablando hoy día en el Congreso, respecto de crear este registro de los deudores de pensión de alimentos, y la verdad para tener quizás acciones más gravosas, porque en este caso, ¿yo qué le puedo decir en el fondo a nuestra amiga que pregunta? Que siga pidiendo arresto, que siga en el fondo otras cosas, retención de los impuestos, orden de arraigo, como tiene el señor Franco París incluso. La verdad que esos son los apremios que tiene nuestra legislación hoy día, pero ni nada da abasto. Le enviamos mucha fuerza porque además esa madre no puede estar trabajando porque tiene que dejar todas sus labores de otro lado para poder estar con su hijo todo el tiempo que amerita un niño con un tratamiento y con una enfermedad oncológica. Avanzamos con más preguntas que nos están llegando. Acá tenemos: abogada, yo pagaba la pensión alimenticia en efectivo y luego mi ex me demandó por no depositarle en el Banco del Estado. Eso es muy injusto. Esto claramente es un padre el que nos está escribiendo, porque él en el fondo es el que estaba pagando la pensión de alimentos. Yo creo que aquí, sobre todo para los padres que sí son responsables y pagan la pensión de alimentos, mucho ojo. ¿Cómo se paga la pensión de alimentos? En general, cuando está dictaminado por un tribunal, el tribunal ordena a la mujer abrir una cuenta corriente en el Banco Estado para estos efectos, específicamente para depositar la pensión de alimentos. Por lo tanto, la pensión de alimentos debe, y escúchenlo bien, debe pagarse a través de esa cuenta del Banco Estado. Cualquier pago que se haga por fuera no va a ser considerado y efectivamente va a devengar, ¿no es cierto?, una deuda en esa libreta, porque la madre puede pedir al tribunal que se liquide la deuda y exhibe entonces esa libreta del Banco Estado, en donde efectivamente no van a aparecer los depósitos, porque él pagó en dinero efectivo a la madre y obviamente la madre no le va a dar un recibo, ¿no es cierto? Pero además, más allá del recibo, lo que finalmente el tribunal va a considerar va a ser lo que está o no depositado en esa libreta del Banco Estado. Así que el que paga mal, como hay un eufemismo legal que dice el que paga mal paga 2 veces.
Exactamente, así es, pero es importante aclarar eso, porque imagínate, Banco Estado, hay que tenerlo clarísimo. Tenemos más preguntas, porque sigue Maca Venegas junto a nosotros para responder los detalles acerca de la pensión de alimentos, este tema gravitante hoy en día. Dice, Monita, hace años recibo la misma pensión, me hablaron de un reajuste, pero no sé cómo se realiza. Además, la situación de mi hijo cambió, él no aporta con nada extra, ni para ropa o salud, que está tan cara. Súper bueno. Hay dos cosas bonitas que tienes que tener presente. Primero, que generalmente si es que se fijó la pensión, sea por acuerdo o en la sentencia judicial, señala una forma de reajuste. Si esta no se ha realizado, no se ha efectuado, tú puedes pedirle al tribunal que se liquide la deuda y se aplique este reajuste. Ahora bien, si las necesidades de tu hijo han cambiado y se han incrementado, puedes pedir también un aumento de la pensión de esos alimentos, justamente basando la demanda en este cambio de circunstancias, que es que tu hijo ahora tiene otras necesidades que incrementan el monto que el padre está pagando. Importantísimo lo que nos Más preguntas tenemos en Aquí Somos Todos, vamos a leer a continuación. Mi duda es la siguiente, ¿qué pasa con los deudores que se van del país? Buena pregunta. Buena pregunta, muy buena pregunta. El candidato a la presidencia. Bueno, la verdad es que hay que tener claro que si se fue del país y no alcanza a demandarlo, hay que saber dónde dirigir esa demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo presentar una demanda acá en Chile y notificarla, ¿no es cierto?, en el extranjero por un exhorto internacional. Obviamente tiene un costo, es más complejo, es más difícil, pero lo primero es que tengo que saber en qué lugar, en qué país, en qué domicilio está esa persona a la cual quiero demandar. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Tiene un costo asociado? Tiene un costo asociado, pero sí se puede hacer. Oye, Maca, en ese sentido, si alguien cambia de domicilio, tiene que avisar inmediatamente, ¿no? Claro, pero esa obligación, una vez que ya está entablada la demanda, que sería el caso del candidato, él ya estaba demandado. Claro. Y él, en el fondo, cambió su domicilio. Y él, ya estando, sabiendo que existía la demanda, él no avisó en el tribunal de que se había cambiado, ¿no es cierto?, de domicilio. ¿Puedo hacer un paréntesis, aprovechando el poco tiempo que tenemos y aprovechando las diligentes respuestas de nuestro amigo Daniel? A ver, cuando estas situaciones están tan enredadas, cuando hay procesos judiciales, ¿cuál sería tu recomendación, Dani? Dialogar, negociar, buscar acuerdos. Yo quisiera indicar solamente, mi querido Sergio, que el problema no es la pensión. El problema es el no pago de la pensión. Y para mucha alegría nuestra, el 7 de junio del año 2020 se ingresó una modificación a la ley del Tribunal de Familia para tipificar el no pago de pensión como un delito de violencia intrafamiliar. Mira. Quiero recordar solamente, y ojalá que esto nos quede grabado siempre, que una familia que no recibe la pensión es una familia que está siendo víctima de la violencia. En este caso, violencia económica. No se deje amedrentar por la violencia, no ponga a los hijos de por medio y siempre, siempre, el diálogo y la negociación es el camino correcto, mi querido Sergio. Importante lo que dice, porque hay una utilización también en ese caso de los hijos, y eso no lo podemos permitir. No puedes poner a los niños en el medio para tratar de conseguir algo que tú quieres para ti mismo. Eso es francamente imposible, no debe ser. Hoy día el ministro de Justicia, Arnel Larraín, habló en extenso acerca del registro de deudores de pensiones alimenticias. Algo nos comentaba Maca. Este es un proyecto de ley. ¿A qué apunta, Maca? Sí, es un proyecto de ley que presentó el gobierno a propósito de la cifra negra que nos dieron a conocer, el retiro del 10% de la AFP el año pasado. Y la verdad es que justamente la idea es que existe este registro de deudores de pensión de alimento, en donde finalmente sea, por ejemplo, el tribunal, una vez que se constata que existe la deuda, se ingresa a esta persona a este registro para que cualquier movimiento patrimonial, por ejemplo, la venta de un auto, la venta de una propiedad, se pueda retener, ¿no es cierto?, de esas, en el fondo, acciones que finalmente, porque hay muchos hombres que sí tienen plata para pagar la pensión de alimentos, que hay que decirlo también, y ocultan bienes o ocultan su domicilio y no lo hacen deliberadamente. A través de este registro, ¿no es cierto?, se puede ir viendo cuáles son sus actos y sus acciones para ir, en el fondo, sacándole porcentajes de estas, en el fondo, transacciones para ir pagando la pensión de alimentos. También dice relación con las personas que ingresan a cargos públicos. Mire qué coincidente con lo que estamos hablando hoy día a nivel nacional, ¿no es cierto?, que puedan ingresar a cargos públicos y que producto, en el fondo, de esa remuneración que van a obtener pueda también sacarse de esa remuneración
remuneración lo que corresponda por concepto de pensión de alimentos que ellos libremente no han querido pagar. Es bien impresionante todo lo que trae este registro. Ojo, dice que si tú ya retrasas 3 meses tu mensualidad en el pago de la pensión, ya estarías dentro de este registro, y 5 instancias si es que estas van siendo aleatorias en el tiempo. Es interesante el proyecto, vamos a ver cómo avanza. Nosotros vamos a avanzar dentro de los próximos segundos con más respuestas. Seguimos con Maca, seguimos con Dani, seguimos con Angélica y sobre todo seguimos con ustedes en Aquí Somos Todos. De regreso, 17:29. ¿Qué aprendimos? ¿Qué son lo más importante sobre la pensión alimenticia? Yo noté aquí, muy importante, la pensión alimenticia, la obligación de los padres de entregar todo lo necesario para que los hijos puedan vivir. Rige hasta que cumplan 21 años o incluso 28 si están estudiando. Nosotros nos vamos a despedir dejándoles el gran abrazo, el abrazo más grande, este abrazo primaveral. Queremos agradecer a Maca su presencia. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Dani puso un punto, dijo, son los hijos, más allá de cualquier discusión monetaria, son los hijos, son los hijos, son los hijos, el centro de toda esta conversación. Angélica, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Abrazar a nuestros hijos, a cuidarlos y a protegerlos, por favor. Un besito grande, nos vemos mañana. ¿Dónde? En Aquí Somos Todos.